Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar esta elección que han hecho la Junta de Fiscales Supremos, que ha dado como resultado que Liz Patricia Benavides Vargas sea la nueva fiscal de la Nación. Continuará con las investigaciones al presidente Pedro Castillo por actos de corrupción, tal como lo había hecho su antecesor, el fiscal que asumió de manera interina, Pablo Sánchez. Es lo que nos preguntamos en Perú 21 y vamos a analizarlo con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, a quien le damos la bienvenida en Perú 21 TV. ¿Cómo está? Buenas tardes, a sus órdenes. Liz Patricia Benavides Vargas, ¿debe o no continuar con las investigaciones al presidente Pedro Castillo? Debe continuar porque la intervención del Ministerio Público bajo el liderazgo del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, ha sido correcta, ajustada al principio de legalidad y fundada en los estándares institucionales más adecuados, de tal manera que no habría razón alguna para que esta intervención del Ministerio Público mediante una investigación al presidente Castillo y a otras personas por graves casos de corrupción no debiera continuar. ¿Qué pasaría si es que la nueva fiscal de la Nación, una vez que ya juramente al cargo y sea de manera oficializada, por decirlo de alguna manera, Liz Paredes Benavides se retracta y intenta hacer lo mismo que ya había hecho Zoraida Ábalos, que es suspender las investigaciones y luego esperar a que el presidente termine su mandato para recién sea investigado? ¿Esto podría darse y qué señal se daría si es que esto procede? No creo que este escenario se pudiese dar. La disposición fiscal número 6 del 27 de mayo del presente año es una disposición jurídicamente sólida, jurídicamente fundamentada, de tal manera que lo que hemos visto con esta disposición que estamos comentando es un avance de la intervención del Ministerio Público hacia el cumplimiento de sus funciones frente a casos complejos de corrupción, de tal manera que no veo que pudiere existir fundamento jurídico alguno que justificase un retroceso en esta intervención. Muy bien, entonces, pero si esta disposición ya se dio, eso quiere decir que la nueva fiscal de la Nación está obligada a continuar con las investigaciones a Pedro Castillo. ¿Es así? Así es. El Ministerio Público sustenta sus intervenciones institucionales en una serie de principios, entre ellos el principio de la unidad. Es decir, no existe, como puede ocurrir en un órgano político, la posibilidad que con un nuevo liderazgo, como pudiese ocurrir, por ejemplo, con un nuevo gobierno en el ámbito del Poder Ejecutivo, las públicas y las acciones cambiasen de rumbo. En este caso no es así. El Ministerio Público tiene funciones muy claras establecidas en el ordenamiento jurídico, no solo nacional, sino internacional, y es el titular de la acción penal pública, es el que tiene bajo su competencia la carga de la prueba y el deber fundamental de cara a obligaciones internacionales que el Estado peruano ha suscrito de luchar contra la impunidad, tanto en casos graves como este de corrupción, como en otros casos graves de violaciones de derechos humanos. De tal manera que si hubiere un cambio dramático en el rumbo ya establecido por el Ministerio Público, que reitero, es un rumbo positivo en el sentido de consolidar el cumplimiento de sus deberes con arreglo a los escenarios complejos que enfrenta. Si hubiera un cambio de rumbo, reitero, en ese sentido, sería muy peligroso institucionalmente y merecería la intervención, en principio, por supuesto, de la propia Junta de Fiscales Supremos, Uh -huh. incluso de la Junta Nacional de Justicia. Y habría, por supuesto, un reclamo, no solo del Congreso, si fuera el caso, sino también incluso de las propias
de la propia sociedad civil e incluso de los órganos que vigilan el cumplimiento de tratados internacionales, como es el caso de la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción de la OEA, que tiene un órgano particular que da seguimiento al cumplimiento de esta convención. De tal manera que yo no veo que pueda existir un escenario de esta naturaleza bajo un Estado de Derecho. Todo puede ocurrir en el escenario de los hechos. O sea, el día de mañana puede haber un golpe de Estado, el día de mañana se destruye el Estado de Derecho y la democracia y se nombra un fiscal político, como ocurre en otros países actualmente en la región. Hablo de Nicaragua, hablo de Venezuela, hablo de Bolivia. Hay países donde los ministerios públicos son órganos políticos, no son técnicos. Esto no está pasando en el Perú, de tal manera que sería muy grave que una cosa así ocurriera. ¿Qué cambios debería hacer la nueva fiscal de la Nación teniendo en cuenta que el fiscal Omar Tello, actual coordinador anticorrupción, ha sido mencionado en las declaraciones de Karelyn López? ¿Debería ser cambiado? ¿Lo deberían cambiar? Mire, el detalle de ese caso yo no lo conozco, no puedo darle una opinión muy particular, pero sí le puedo decir que el deber de un fiscal de la nación es asegurarse que el Ministerio Público cumpla con las funciones que le ha establecido, le ha señalado la ley de manera muy rigurosa y seria. Reitero, el Ministerio Público cumple con varias importantísimas funciones, entre ellas nada menos que la protección de la sociedad frente al delito, la defensa de la legalidad, es como reiteramos el titular de la acción penal pública, etcétera, de tal manera que el Ministerio Público tiene el deber de ejercer sus funciones, es decir, de garantizar que sus fiscales ejerzan sus funciones con arreglo a los principios de debida diligencia y responsabilidad. Y cualquier conducta que no se apegue a ellas debe ser, por supuesto, inmediatamente objeto de investigación y de adopción de las medidas correctivas que sean necesarias. En ese sentido, el papel de la fiscal de la Nación, de la nueva fiscal de la Nación, debería mostrar más transparencia, esto en comparación a Zoraida Ábalos, que era más reservada. Mire, lo que yo observo es que desde la recuperación de la democracia, después del año 2000, el Ministerio Público ha tenido marchas y contramarchas. Pero lo que se ha observado en los últimos años es una tendencia hacia su consolidación institucional. Pueden haber observaciones, pueden haber reparos, pero esta es la tendencia que se ha observado en los últimos años. Afortunadamente, ya está establecida la Junta Nacional de Justicia y la Junta Nacional de Justicia ha acompañado este proceso de consolidación institucional y, por supuesto, los principios de transparencia, los principios de observancia del debido proceso, de imparcialidad, de objetividad, etcétera. Todos aquellos principios que están, no solo, reitero, prescritos en el ordenamiento jurídico peruano, sea la Constitución o la Ley Orgánica del Ministerio Público, sino también en otros estándares, como las directrices básicas de la ONU sobre la función de fiscales, deben ser rigurosamente respetados y, por supuesto, si se puede aún consolidarlos más, eso debe hacerse. Lo que no es aceptable es que haya un retroceso. Lo que no podemos aceptar es que el Ministerio Público retroceda a épocas en que los fiscales de la nación se sometían en diversos grados al poder político. Y esto lo hemos visto tanto en épocas de dictadura como en épocas de democracia. Claro, cuando me refería a transparencia es dar declaraciones a la prensa y dar cuenta de cuánto se está avanzando en las investigaciones, ¿no? Porque estamos hablando de un caso emblemático sui generis, que se trata del presidente Pedro Castillo, el primer presidente en la historia del Perú que está siendo investigado con todas estas medidas que se han adoptado de parte del fiscal anterior interino, Pablo Sánchez. Entonces, ¿debería la nueva fiscal de la Nación, dar declaraciones a la prensa sobre estos avances en las investigaciones? Dentro de los límites que establece el principio de reserva y en la medida en que no se afecte la eficacia de la actuación del Ministerio Público, por supuesto, porque en este tipo de casos es la sociedad la primera interesada en conocer cuál es el decurso de las investigaciones. Simple y llanamente porque en general, en casos de gran corrupción, es la sociedad, en este caso nosotros los peruanos, los que resultamos siendo víctimas de estos delitos. Por tanto, hay un legítimo derecho de parte de la sociedad de conocer
el avance de las investigaciones. Cualquier escenario de secreto, de reserva que esté dirigido no a cautelar la reserva de la investigación en función de garantizar su eficacia y debida diligencia, sino en función de ocultar hechos para promover espacios de impunidad, por supuesto que está debidamente prohibido y esto debe ser en la actuación de la nueva fiscal de la Nación estrictamente proscrito. De eso no se trata. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Maldonado, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, hablando sobre este tema, sobre la elección básicamente de la nueva fiscal de la Nación que pronto va a ser oficializada. Muchas gracias. Un placer. Bien, ustedes lo han escuchado. Básicamente vamos a esperar cómo o cuáles son los gestos que va a tener la nueva fiscal de la Nación y debe de continuar con las investigaciones al presidente Pedro Castillo, que está todavía en ejercicio. Esta es la información, regresamos más adelante.